¿Qué tal? Bienvenidos a esta primera sesión de la asignatura Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Y vamos a empezar con una cita, bueno, más bien una cita, un párrafo que hay que está en el libro de Alcover de la Era y que me ha gustado mucho porque yo creo que es imprescindible para poder comprender pues cuando estamos estudiando algo, cuando estamos haciendo ciencia, por así decirlo, pues qué es lo que está en la base de eso, qué es lo que hay que tener en cuenta para poder comprender qué es lo que estamos estudiando y cómo lo estamos estudiando. ¿Mm? Y en concreto, cuáles son los enfoques teóricos que estamos teniendo en consideración. Entonces, bueno, nada, voy a leer y hago un pequeño comentario sobre esto. Para estar en condiciones de entender el presente de cualquier disciplina científica, fenómeno social o actividad humana, resulta necesario conocer el pasado, cuál fue su origen, cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo y qué factores han influido más directamente en la configuración actual de tal ciencia, fenómeno o actividad. Aunque esta premisa puede parecer obvia, los responsables de la enseñanza no siempre la cumplen, ya sea en sus clases, ya sea en los textos dirigidos a la formación de los estudiantes. Por una parte, suele ser habitual encontrarse con descripciones de los conocimientos sobre cualquier campo o disciplina relacionados, en este caso, con las ciencias sociales, como si estuvieran demostrados y aceptados sin ningún género de dudas, como si fueran definitivos, como si estuvieran libres de controversia o fueran irrefutables. Y esto, aquí voy a parar un poco, esto es así. Y por eso quería incluir esto en esta primera sesión, porque yo creo que es necesario que vosotros que estáis estudiando sepáis reconocer esto y os pongáis en alerta. ¿Por qué? Porque el conocimiento que os den en clase pues está muy bien, pero hay que tener en consideración una cosa fundamental, pero fundamental. La ciencia no permite conocer el mundo así con mayúsculas en singular, tal y como es, no. La ciencia lo que nos permite es crear modelos de realidad a partir de los cuales poder interaccionar de manera efectiva, de manera adaptativa, de manera óptima con el entorno. Entonces, si una persona tiene ciertas creencias, o sea, las ciencias son como creencias sobre el mundo, pero de forma estandarizada, con una cierta metodología detrás, etcétera. Quiero decir que si uno realmente hace ciencia, uno ya está en el terreno de lo objetivo, no de lo subjetivo. ¿Qué pasa? Que esa objetividad no quiere decir que esté relacionada directamente con un mundo tal y como es. No, objetivo quiere decir que es un conocimiento que no parte solo de tus emociones o de tus intuiciones o de tus percepciones individuales. No, esas percepciones o esas creencias están avaladas colectivamente, o más bien, en el caso de la ciencia, institucionalmente. Entonces, ¿cuál es el problema al estudiar, al estudiar ciencia? Pues que en muchas ocasiones nos pensamos que la ciencia nos dice cómo es el mundo. Y claro, al final hay un problema, porque diferentes visiones científicas del mundo pues dicen lo mismo, que lo que hacen es conocer el mundo. Y al final lo que obtenemos es que en lugar de ciencia lo que tenemos es ideología, básicamente. Y eso es un problema, porque eso nos va a impedir adaptarnos lo mejor posible al mundo, que es para lo que teóricamente está la ciencia. O sea, nosotros podemos tener creencias sobre la realidad más o menos adaptativas.
Si uno cree cosas que no son, pues le irá mal en la vida. Si uno cree cosas que son, le irá bien, pero es que esas creencias están referidas básicamente a nuestra experiencia individual, y si esa experiencia es científica y por lo tanto objetiva, está referido a un tiempo histórico determinado. Las ciencias parten de una metodología, de unas técnicas determinadas. Y también de unas presuposiciones filosóficas determinadas, aunque bueno, algunos dirían que la filosofía viene después, pero bueno, al final esto es como una rueda, o sea, ciertas ideas preconcebidas sobre la ciencia tienen que ver con ciertas ideas filosóficas. Todos los científicos, vamos, desde luego los que salen por ahí en la televisión o escribiendo libros sobre cosas que no son directamente lo que han investigado, pues son filósofos espontáneos, obviamente. Pero las ciencias parten de las técnicas. Y las técnicas están ligadas inevitablemente al momento histórico en el que estamos y, diría yo más, y al lugar donde estamos, del mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que toda visión de la ciencia tiene que ver con el momento histórico. Y por lo tanto, es una visión más, que puede estar más de acorde con la realidad o menos de acorde con la realidad, pero es que esa realidad es la realidad histórica del momento en el que se ha desarrollado esa visión científica. Que es un poco lo mismo que pasa con las ideologías. Lo que pasa es que la ciencia tiene una metodología pues más estandarizada, supuestamente, porque como ahora ciencia se llama muchas cosas, pero en principio eso es lo que diferenciaría a una ciencia de una no ciencia. Un poco la estandarización, la formalización de los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, en psicología esto pasa también, y pasa mucho. Y yo creo que es más fácil, por la propia naturaleza de lo que se está investigando en psicología, que esto pase más que, por ejemplo, en física, aunque en física también pasa, pero en psicología mucho. Y en psicología del trabajo y de las organizaciones, como veremos, pasa muchísimo más. Entonces, cuando veamos en la sesión que viene los enfoques teóricos que se han ido sucediendo a lo largo del siglo XX acerca de cómo se estudia el trabajo y las organizaciones, pues hay que tener en consideración cuál era el momento histórico en el que esa ideología, propuesta teórica, en algunos casos pretendidamente científica, pero bueno, bien, o sea, podríamos decir científica, lo que pasa es que obviamente con una metodología, sobre todo a principios del siglo XX, pues bastante deficiente, pero bueno, en cualquier caso, hay que tener en cuenta eso a la hora de saber comprender dicha teoría y a la hora de poder comprender en dónde estamos actualmente. Porque en donde estamos actualmente no es en un sitio más avanzado que en donde estaban hace 100 años exactamente. Estamos en un lugar histórico determinado que, bueno, puede ser más avanzado siempre y cuando tengamos en cuenta todo lo que se ha hecho antes, claro. Porque si se han hecho muchas cosas antes, pues tendremos un cimiento más fuerte sobre el que descansar. Pero el problema de muchas investigaciones en psicología es que no se tiene en cuenta todo lo que ya se ha hecho antes. Es decir, se hacen suposiciones sin tener en cuenta todas las corrientes que ha habido previamente, ¿no? Como decía una vez alguien, hoy día se publica mucho, pero se lee poco. Y eso, pues puede parecer paradójico, pero es lo que hay. Perdón. Bueno, pues sigo leyendo, cito. Bueno, leo. Sin embargo, en cuanto se profundiza un poco más en el conocimiento de cualquier disciplina científica, fenómeno social o actividad humana, resulta relativamente fácil comprobar cómo ese conocimiento está estrechamente vinculado con las características o las condiciones culturales, sociales, políticas, económicas e incluso religiosas del momento o la época histórica en la que se elaboró y se construyó. Pues sí, eso es así y eso lo vamos a ver
sobre todo en la próxima sesión. Entonces, este es otro párrafo que quise copiar aquí porque habla de un error de interpretación muy común en el pensamiento humano, o al menos en el pensamiento occidental. En el pensamiento occidental hay un problema, bueno, lo de occidental habría que ponerlo entre comillas, pero vamos, en el pensamiento anglosajón, por así decirlo, que es en el que estamos ahora todos inmersos. Tendencia a considerar que el tiempo y los logros humanos siguen una trayectoria lineal y que en cada momento se supera o se mejora lo anterior, o que se descubre lo que hasta ahora permanecía ignorado o desconocido. Aunque le pese, es aconsejable que el lector, si no lo ha hecho ya, abandone esa creencia y sea consciente de que, efectivamente, las cosas cambian, pero no siempre siguiendo esa dirección única hacia adelante. Y yo creo que hoy día estamos un poco ejemplificando esto. Aunque bueno, muchos afirman que esto del progreso lineal hacia adelante, que es el mito del progresismo, pues acabó con la bomba de Hiroshima, básicamente, porque menudo progreso fue ese, ¿no? Algunos dirían, no, hombre, un progreso tecnológico fantástico. Sí, progreso tecnológico probablemente, pero yo no sé qué otro tipo de progreso. Y hoy día, con ciertas ideologías actuales, podemos ver que no hay un progreso científico, si entendemos ciencia como el conocimiento que está institucionalizado también. Porque muchas de las cosas que ahora se afirman, pues ya estaban superadas hace décadas, o incluso hace más de un siglo. Y ahora pues se tienen unas ideas, pues que yo no considero que sean avanzadas. Vamos, no son avanzadas. A alguien le gustarán más o menos, pero ciertas ideas que niegan la biología, por ejemplo, o ciertas ideas que ponen por encima la percepción individual sobre la percepción objetiva, pues eso no es un progreso. Y eso también pasa en psicología. También pasa en psicología. No hay un progreso científico. Lo que hay son unas características históricas y bueno, y un pasado, eso sí. Entonces, si las características históricas son propicias, pues entonces las personas que vivan en ese momento se pueden beneficiar de lo que se hizo anteriormente. Pero si las características históricas, culturales, ideológicas no lo permiten, pues es posible que las personas, bueno, pues que nos dé exactamente igual que antes se hubieran hecho otros descubrimientos, porque viviremos peor y seremos mucho más ignorantes. Y esto es lo que yo creo que pone al principio, vamos, lo ponía al principio, lo que es que lo he señalado antes, que esto es algo que pasa sobre todo referido al pensamiento occidental. Yo creo que dentro de 100 años ya nadie va a creer esto, ni siquiera en lo que sea en ese dentro de 100 años Occidente, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta ahora, en los países, por ejemplo, europeos, siempre hemos ido mejorando nuestro nivel de vida, nuestras comodidades, etcétera. En cuanto eso sea perceptiblemente falso, o sea, cuando eso ya no ocurra, pues probablemente cada vez más, con el paso de las décadas, esta ideología del progresismo pues se vaya abandonando. Como seguro que se ha abandonado en lugares como, por ejemplo, Afganistán, o Irak, o Venezuela, o Argentina, etcétera. Lugares donde se vivía mejor hace 70 años que ahora. Y donde el progreso científico y tecnológico, pues bueno, ahora podemos decir sí, vale, que hay avances tecnológicos a nivel mundial mayores que los que había hace 70 años, muy bien, pero ya me entendéis. No podemos pensar que la teoría que ha salido la última es la mejor porque ha salido la última. Bien, pasemos a lo siguiente, y esto es lo último que quería decir así a modo introductorio antes de empezar el tema, que es hablando sobre el pensamiento crítico. Y esto también me gusta bastante porque es que de verdad lo de la palabra crítica y lo del pensamiento crítico
pues me hace mucha gracia porque a veces se nos ha dicho que pensamiento crítico es básicamente criticar lo que nos digan que hay que criticar, y eso es pensamiento crítico. Pues no, pensamiento crítico es el pensamiento científico, entendido desde un punto de vista popperiano, es decir, la idea de tratar de refutarlo todo, la idea de triturarlo todo, que diría, bueno, eso es el pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico nunca es aceptar algo que nos ha dicho alguien por el hecho de estar en una posición de poder. Pensamiento crítico es, pues eso, tener un pensamiento crítico por defecto, sin ningún tipo de adjetivación, sin que sea crítico hacia algunas cosas sí y otras no. No, crítico hacia todo. Una persona con pensamiento crítico es una persona que en principio no tiene muchas creencias ni muchas opiniones. Vamos, idealmente ninguna. Porque uno lo que está haciendo es buscar la verdad. Uno no está asumiendo que uno ya ha llegado a ningún sitio. Pero bueno, voy a leer el párrafo que he seleccionado porque me pareció bastante interesante, y en muchas ocasiones en estos manuales, sobre todo si son buenos, a mí este manual de Alcover de la Era, Introducción a la Psicología del Trabajo de McGraw-Hill, me parece que está bastante bien. En mi humilde opinión, como manual está muy bien. Leo. El término pensamiento crítico se refiere a una capacidad para evaluar, comparar, analizar, criticar y sintetizar información. Su núcleo es una disposición, esto es lo importante, a evaluar activamente las ideas, a salirse de uno mismo y a reflexionar sobre la calidad de los pensamientos propios y ajenos. Es una manera más elegante de decir lo que yo ya he dicho antes. Y sigo leyendo y termino. Las personas que piensan críticamente analizan la evidencia que sustenta sus creencias y examinan las debilidades de su razonamiento. Cuestionan suposiciones y buscan conclusiones alternativas. Reconocen que el conocimiento solo puede lograrse a través de la revisión y la ampliación constantes de la comprensión del mundo. Y esto enlaza con lo que he dicho antes. La comprensión del mundo viene dado, entre otras cosas, por la ciencia. Pero la ciencia lo que hace es una revisión y ampliación constante de la comprensión del mundo. No llega a comprender per se el mundo, ni llega a describir tal cual es el mundo. No, es un camino que no tiene fin, es un camino de constante revisión de nuestras propias suposiciones, de tirar a la basura muchas de las cosas que habíamos asumido hasta este momento y poder cambiar esas suposiciones o esos modelos desechados por modelos mejores. Pero obviamente dichos modelos también estarán referidos a la realidad en la que estamos inmersos en el momento presente.